Justicia de Brasil en jaque. Hoy agoniza la democracia en Brasil. Hoy ha comenzado en Brasil el proceso de proscripción política al líder político que en las elecciones de octubre de este año puede ser nuevamente presidente de un país que gobernó durante 2 periodos consecutivos, que sacó de la pobreza a 9 millones de brasileños y que no le perdonan los poderosos de Brasil la entente mediático-judicial y política que gobierna hoy en Brasil y que está arrasando con las instituciones y con la democracia en Brasil, como intentaron hacer en algún momento en la República Argentina. Ha comenzado la proscripción política a una persona que podía ser nuevamente en primera vuelta electo presidente de Brasil en las elecciones de octubre. Tremendo fracaso para esta entente mediática, política, judicial, que con el poder de los votos no puede sacarlo a Lula de la cancha y tiene que mandarlo a la cárcel para sacarlo a Lula de la cancha. Es grave lo que está aconteciendo. Tal vez muchos no lo notan ahora. Festejan en Brasil y festejan también en la Argentina los sectores de la misma ideología imperante. Porque lo que están haciendo en Brasil en estos momentos lo han intentado hacer en la Argentina. Por suerte, todavía en la Argentina hay algunos reflejos democráticos, judiciales, que impiden que se consume la barbaridad que se está en estos momentos concretando en Brasil. Agoniza la democracia de Brasil. Vamos a ver enseguidita también cómo el New York Times, por ejemplo, se ha escandalizado por lo que está aconteciendo en estos momentos en Brasil. Lula no se ha entregado. Si podemos bajar un poquito el audio, por favor, que está muy alto. ¿Es el audio o hablo yo? Lula no se ha entregado. Lula está junto a sus compañeros en el lugar que lo vio nacer, no solamente a la lucha gremial, sino también a la política. Y allí estamos, allí está cada vez más gente que se está volcando a las calles en Brasil para defender la democracia, para defender a su presidente, a la persona que realmente le devolvió derechos sociales y políticos a millones de brasileños allí en el vecino país. Pedro, las últimas novedades, ¿cuáles son? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, hay que decir que pasó el ultimátum que ayer había planteado el juez Moro de menos de 24 horas para que el presidente Lula da Silva se presentara en Curitiba, que está a unos 400 kilómetros de San Pablo. Lula no fue a Curitiba. Era algo humillante ir y presentarse allí y quedar detenido en una pequeña casita que le prepararon y que ya le tenían acondicionado hace un tiempo como supuestamente preparándole lo mejor en la cárcel. Decidió quedarse en el lugar donde nació políticamente, en el sindicato metalúrgico, en las afueras de San Pablo, rodeado de una multitud, casi como diciendo: ¿saben qué? Vengan a buscarme. Cosa que la justicia, o en realidad el Poder Judicial, es más correcto decir el Poder Judicial que la justicia, el Poder Judicial decidió no salir a buscarlo, no le mandó por ahora la policía y está en veremos qué es lo que va a pasar. Sigue habiendo una multitud rodeando el edificio del sindicato metalúrgico, donde en principio está Lula da Silva. Bueno, esto es muy importante. Además, los propios abogados de Lula han indicado esta tarde no iba a ir con la cabeza gacha al matadero, ¿no? Textual, no iba a ir con la cabeza gacha al matadero.
porque hay que contextualizar, por eso nuestro hashtag de esta noche con el que nos puede acompañar es la proscripción, porque se trata nada más ni nada menos que de un hecho de proscripción política. Recordemos cómo se ha iniciado este proceso en Brasil, porque es claro, cuando para el común de la gente, como en Brasil, como en la Argentina, compran el mensaje mentiroso de los grandes medios de comunicación que operan a favor del poder de turno, claro, muchos dicen, claro, mirá, Lula lo mandan a la cárcel por corrupto, por chorro, por ladrón. No le han podido probar nada a Lula. Y encima, la única acusación por la que lo quieren mandar a la cárcel es porque teóricamente habría recibido un triplex por parte de una empresa. Eso tampoco está comprobado. Nunca lo pudieron comprobar fehacientemente. Es la única prueba. Pero todo este proceso que se inició, hay que recordarlo, con la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff, a quien tampoco destituyeron por hechos de corrupción, porque no la acusan. Puede quedar en el imaginario popular, producto del accionar de los medios, que sea corrupta. Pero recordemos que a Dilma Rousseff la destituyeron por un mero, para ellos, para los que los destituyeron, mal acto administrativo, por cambiar partidas de un sector a otro. Ese fue el motivo que la entente política, mediática, judicial que se puso en marcha en Brasil encontraron para sacarla de juego, porque tenían que restaurar el orden conservador en Brasil, el de los poderosos. ¿Y sabe qué? Los que destituyeron a Dilma Rousseff están hoy en la cárcel, presos por corruptos. Los verdaderos corruptos son los que gobiernan hoy Brasil. El presidente Temer, que hasta hace pocos días casi lo mandan a la cárcel porque le encontraron dinero, y a los cercanos colaboradores. Al presidente de la Cámara de Diputados, que inició el proceso contra Dilma, está preso hoy. Es decir, fíjese lo que son las paradojas del proceso político, de esta democracia agonizante que está en Brasil, que los verdaderos corruptos hoy están en la cárcel en Brasil. Y esto completan, con esta proscripción política a Lula, completan ese cuadro iniciado con la destitución de Dilma Rousseff. No lo pudieron sacar con los votos. Esa entente que hoy gobierna no puede sostener. Temer tiene 1% de intención de votos. 1% de intención de voto Temer. Es decir, ni Temer le sirve. No han encontrado un candidato que pueda estar a la altura de Lula. Y lo único que le queda es mandarlo a la cárcel, sacarlo del juego para impedir que vuelva a presidir los destinos de Brasil. Darío, buenas noches, tenés material también vos para aportar. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Hay que decir que la clave es la aceleración de los tiempos, porque en realidad los tiempos le jugaban a favor de Lula para ser candidato, ganar las elecciones y ser presidente. Lo que se hizo de la justicia y de la red O Globo es apurar el trámite de las apelaciones. Porque este trámite que se hizo ayer se podía haber hecho el año que viene. No había ningún apuro, no iba a eludir la acción de la justicia, no se iba a fugar. Lula estaba ejerciendo su cargo de político en la vía pública, pero había que pararlo. Y una cosa que hay que decir, y que lo hemos dicho con Pedro varias veces, que acá no se definía la culpabilidad o no. Acá era el tema si podía estar libre hasta tanto haya una sentencia condenatoria que quede firme. Y la sentencia no está firme de la condena. Por eso la Corte, que es un órgano superior de todas estas instancias, puede revisar en el futuro y anular el fallo de Sergio Moro. Claro, no hay mucha expectativa, pero si uno revisa el expediente que lo condenó, hay 73 testigos que no le tomó Sergio Moro, que habían sido propuestos por la defensa de Lula. Y además hay un arrepentido que manda al frente a Lula.
Y ese lo toma Sergio Moro. Pero hay otro arrepentido que dice Lula no tiene nada que ver con ese triple en Guarujá. Entonces, acá hay una elección de Sergio Moro para condenar a Lula, y él mismo lo dice, no hay suficientes pruebas, pero tengo la íntima convicción que él se benefició con el triple y por eso cometió delitos vinculados a la corrupción. Es lamentable, trágico el fallo del juez acompañado por otras instancias porque acá no se ha respetado el Estado de Derecho, el principio de inocencia, como dice Gustavo. ¿Le suena? Algo que también pasa en la Argentina. Sí, Pedro. Podemos agregar que uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal que votó el miércoles a favor del habeas corpus de Lula da Silva acaba de decir en Portugal, donde está, que se está viviendo una situación de despotismo judicial. Impresionante la ¿Quién lo dijo definición, eso? Gilmar Méndez fue uno de los que votó a favor del habeas corpus que presentó la defensa de Lula, una persona muy crítica con el Partido de los Trabajadores, muy crítica durante la gestión del Partido de los Trabajadores. Hay que recordar, Pedro, que la votación fue empatada. 6 contra 5. La presidenta del tribunal, pero fue empatada. Eso está hablando también de realmente una discusión muy seria en torno a esto que comentaba Darío, que fue el proceso judicial sin pruebas contundentes, por lo cual lo quieren llevar a Brasil. Y eso está demostrando que el camino que persiguen es el de la proscripción política. Vamos a ver, para aquellos que muchos siguen lo que dice Estados Unidos, el editorial, durísimo editorial de hoy del New York Times sobre lo que se está viviendo justamente en Brasil en este momento, ¿no? Bajo el título La democracia de Brasil empujada hacia el abismo, dice el New York Times, el juez del caso, Sergio Moro, ha demostrado su propio partidismo en numerosas ocasiones. Él tuvo que disculparse con la Suprema Corte en 2016 por filtrar escuchas telefónicas entre el señor da Silva y la presidenta Dilma Rousseff, su abogado, su esposa y sus hijos. El juez Moro organizó un espectáculo para la prensa en el que la policía fue a la casa del señor da Silva y se lo llevó para interrogarlo, aún cuando el propio Lula había dicho que se iba a presentar voluntariamente a declarar. Esto hay que recordarlo. Un montaje muy parecido al que hacen algunos jueces en la República Argentina. Todo el show que desde el primer momento el juez Moro preparó realmente con una obstinación persecutoria contra Lula. ¿Qué más dice el New York Times? Esto es lo que dice el New York Times hoy, en este duro editorial. La evidencia contra Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que serían tomados seriamente en, por ejemplo, el sistema judicial de los Estados Unidos. El supuesto soborno que habría recibido el señor da Silva es un departamento poseído por OAS, pero no hay documentación que evidencie que el señor da Silva o su esposa alguna vez hayan recibido el poder de alquilar o siquiera quedarse en ese departamento, ni tampoco evidencia que indique que hayan intentado aceptar ese regalo. Bueno, el New York Times, para aquellos que siguen y gustan de conocer la opinión de los Estados Unidos, muy objetivo también con lo que ha ocurrido y con el proceso que intenta llevar a Lula a la cárcel. Un Lula que en cualquier momento puede hablar, se está indicando eso desde hoy, Pedro, ¿no? Sí, efectivamente se pensaba que iba a hablar a las 4 de la tarde. No sabemos por qué no salió todavía a hablar, lo han hecho referentes de movimientos sociales, de partidos políticos. Ahí vemos las imágenes justamente de San Bernardo, en las afueras de San Pablo, donde está el sindicato metalúrgico, la sede central del sindicato
del Lula, que vale la pena recordar, era un obrero metalúrgico y fue preso durante la dictadura por ser dirigente sindical, y ya en ese momento muchos medios de comunicación, te diría, Gustavo, que la mayoría de los que hoy lo condenan también lo condenaban en su momento cuando era un dirigente sindical. Y esto no es mera coincidencia. De la misma manera que no es coincidencia que Gilmar Méndez, este ministro del Tribunal Supremo Federal que yo mencionaba, dijo el miércoles durante su alegato que los medios de comunicación están aplicando un chantaje sobre los ministros de la Corte, publicando, por ejemplo, los datos de las vacaciones. Esto es, tratando de convencer a la población de que los ministros son corruptos, viven en vacaciones o que les pagan. Bueno, enseguida se va a sumar con nosotros el ex canciller de nuestro país y además un gran conocedor de toda la realidad latinoamericana, Jorge Tayana. Ya está en nuestros estudios. Con él enseguida también vamos a estar analizando todo este proceso de esta agonizante democracia en Brasil. Esta mañana en Radio 10 con Pedro tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Roberto Requião, ex gobernador del estado de San Pablo, de Paraná. Y no es un senador justamente del partido de Lula, sino que es un senador de la oposición. Pero fíjese interesante lo que decía respecto al proceso judicial y político que se está viviendo en estos momentos en Brasil. Y todo lo que ocurre, la tentativa ahora de prisión del gobernador, del presidente Lula, es para dar una cobertura a la entrega del país, del agua, del acuífero guaraní, del petróleo, de los derechos del pueblo. Es una cobertura para el entreguismo. Y esto ocurre en Brasil, ocurre en Argentina, ocurre en Ecuador, ocurre en toda América Latina. Yo creo que como es totalmente arbitraria la tentativa de detención del presidente Lula, yo espero rápidamente una medida del Supremo Tribunal Federal que case la orden de prisión y que se restablezca la orden del Estado de Derecho. Pero que si no ocurre eso, vamos a tener un lío muy grande. Estamos viendo también que hay una furia muy grande en contra de los medios de comunicación, especialmente en contra de la red O Globo. En las manifestaciones aparece permanentemente citada la red O Globo. ¿Por qué? Son los propagandistas del arbitrio y en la mano de un grupo corrupto y sonegador de impuestos, de todo mal, están a servicio del imperialismo norteamericano. Más do que eso, no hablo más de imperialismo, del dominio del capital financiero. Era el senador Roberto Requião, ¿no? Haciendo realmente una descripción muy interesante del proceso por el cual lo quieren llevar a Lula a la cárcel, y hablando también, ¿no?, de la participación activa de la cadena O Globo permanentemente en contra de Lula. Jorge Tayana, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes todos? Bien, bueno, ¿y cómo está viviendo esta situación? Bueno, con tristeza, porque esto es un golpe para la democracia y un golpe para el Estado de Derecho en la región, sin duda, ¿no es cierto? Estamos viendo de alguna manera una crónica de una muerte anunciada, porque comenzó destituyéndose a Dilma para que el PT no siguiera gobernando. Y el objetivo de que el PT no siguiera gobernando era que no estuviera en buenas condiciones de volver a ganar las elecciones ahora, en este turno. Como eso no alcanzó, porque Lula sigue siendo el mejor candidato, lejos por encima de todos, y el que encabeza ahora lo que viene además es la proscripción de Lula. Así de sencillo. Esta es una maniobra judicial de un juicio que no tiene ninguna prueba para garantizar la proscripción de Lula. Es bastante escandaloso, está pasando en un país muy importante, la región, el más importante, el más poblado, el de mayor producto, el de mayor extensión, y además tuvo nuevos elementos, ¿no? Porque a la campaña judicial contra Lula, usted fíjese que
En Brasil el presidente Temer tiene montones de acusaciones, sin embargo esas no prosperan. Claro. Y las dos únicas cosas que prosperan son contra dos personas que todo el mundo sabe que no han cometido delito alguno. Dilma Rousseff, que la sacan de la presidencia, y ahora Lula, que lo sacan de la carrera presidencial. Pero lo Esa es la interesante, Jorge, que yo lo decía al inicio, es que los que trataron de acusar a Dilma de corrupta o ahora de Lula de corrupto son los que están en el poder, porque son Sí, los claro. que han... Algunos están presos, a Temer le acaban de encontrar a algunos de sus colaboradores la semana pasada con rodeos de actos de corrupción. Es decir, los verdaderos corruptos son los que gobiernan hoy Brasil. Exactamente, y además hay una complicidad mediática grande. Como yo mencionaba, lo de la Red Globo es porque el poder de la Red Globo es muy, muy grande. Ha hecho una campaña intensísima contra Lula y lo último que hizo fue replicar hasta el cansancio las declaraciones del general jefe del ejército, que de hecho prácticamente ponía una extorsión o una amenaza sobre el Tribunal Supremo diciendo si Lula sigue afuera hay que dar un golpe y tomar el gobierno. O sea que esa es la situación, es una mala situación, no es una situación que afecte solo a Brasil. Esto hay que ser consciente. Más Ahora, ¿no allá... es penoso en ese aspecto? ¿No es penoso que frente a esa avanzada de los militares públicamente, lo mostramos aquí, el Mercosur No diga se nada. mantenga en silencio? El Mercosur se mantiene en silencio, la UNASUR, que tiene presidencia argentina pro tempore, también se mantiene en silencio, la Cancillería argentina se mantiene en silencio, y la verdad es que esto ya se está transformando en una norma. Si tenemos un deterioro de las democracias, no hablemos solo de este caso que hoy nos toca tan cerca, pero no hace mucho, Honduras, que fue donde comenzaron los golpes en el 2009, institucionalizó el golpe, tuvo el apoyo de Estados Unidos para eso, y ahora hubo elecciones y hubo fraude. La OEA dice que hubo fraude y nada pasó, sigue la cosa. Y ahora tenemos esto, o sea, hay un proceso de deterioro de la democracia y del Estado de Derecho en la región. Eso es malo, eso es negativo y eso requiere la reacción de todas las fuerzas políticas que están a favor de la democracia y de tener un Estado de Derecho con libertad y con garantías para todos. Sí, muchos hacen una analogía, ¿no? Y se está hablando de un segundo plan Cóndor para la región, ¿no? Sí, a mí no me gusta el ejemplo del plan Cóndor porque me parece que tiene un elemento Sí, que eran las de dictaduras. coordinación, de inteligencia y de muerte que le daba otra dimensión, digamos. Pero que hay coincidencias políticas en el tipo de alianzas, en la alianza de sectores concentrados de la economía, de las finanzas, de las multinacionales, de la prensa concentrada, de parte del aparato judicial, todo eso que está trabajando en conjunto, no hay ninguna duda. Bueno, en Brasil, lo decía Reicao recién, eso es para tomar la riqueza de Brasil y ya eso ha sucedido. El Presal, que es la gran reserva de petróleo de Brasil, que está en la profundidad, ya está abierto para que pueda ser explotado no solo por Petrobras, sino por otras empresas, y acaban de vender a la Boeing el 51% de Embraer, con lo cual se ha desnacionalizado, por lo menos en la dirección y en la orientación. O sea, no es cosas que se dicen que van a pasar, Está sino ocurriendo. cosas que efectivamente están sucediendo. Eso es muy negativo, es muy malo y pone un panorama muy incierto, más allá de cómo se resuelva esto en lo inmediato. La información que está de adentro del sindicato, la gente está tranquila, Lula está adentro, están dispuestos a esperar. Lo que había dicho el juez Moro es que Lula podía presentarse antes de las 5 de la tarde en Curitiba. Él no optó por esa opción, Pero es que- eso no es que significa... fue presentado, lo que hizo Moro era poner todas las cámaras de televisión, las fotos para Lula presentándose detenido. Claro, Esto pero- fue lo que se interpretó desde el PT. Obvio, pero Lula no fue. Un papelón. Con lo Era un cual, papelón. pero él no está, sigue estando a derecho. Sí, sí, no es Porque considerado no ha habido no es considerado prófugo. otra orden y otra directiva del juez. El juez está esperando y Lula y su gente está esperando. Mientras tanto, siguen llegando seguidores del PT, seguidores de Lula, que se están concentrando. La impresión que hay es que esto va a durar por lo menos un rato con toda
cuestión. Pero realmente habló hace poco la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, muy tranquila, muy breve, mandó un mensaje, un saludo de Lula. Lula todavía no habló, se decía que iba a hablar, no habla, pero ahí están esperando. La verdad es que los argentinos, como argentinos, debiéramos estar preocupados, porque un deterioro de la democracia y del Estado de Derecho en la región, en un país de la trascendencia de Brasil, obviamente nos afecta y nos va a afectar más a todos nosotros. Jorge, hay argentinos que no están preocupados y que trabajan en medios de comunicación. Hoy se mostraba y ayer también, y se preguntaba por qué Lula va preso y Cristina no. Está clara la respuesta. Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión, acá es bien interesante, porque teóricamente el debate de la Corte Suprema era un debate alrededor de la presunción de inocencia. Si la presunción de inocencia sigue en todas las instancias, como es en la Argentina, que hasta el final de un proceso, hasta que no se acabe el último recurso, se mantiene la presunción de inocencia y por lo tanto la libertad, si el tipo de caso así lo... Salvo la doctrina Irursu, ¿no? Salvo la doctrina Irursu, claro, que es prisión preventiva. Acá también se ha intentado cambiarlo, pero en Brasil también era así hasta el año 10, después se cambió. Bueno, entonces, Cristina, si no fuera senadora, estaría presa ahora. Sí, o sea, vamos a ser claros, digamos. Estaría tenía pedido de... Claro, del pedido de pueblo detención. Guanadino. Exactamente. O sea, Así que lo que se estaba debatiendo formalmente, técnicamente era eso, si hay que mantener la presunción de inocencia o puede estar en la segunda instancia, pero en realidad el debate era estrictamente político. Hay que sacar al candidato Lula de la cancha, sí o no. Y el poder, con gran presión, con presión de los militares, con presión de O Globo, con presión del sistema financiero, con un sector importante de la Fiespi también apoyando esa posición, dijo hay que sacarlo de la carrera. No hay que exponerse a un nuevo gobierno de izquierda, popular. Tanto hay que sacarlo de la cancha que hoy Enrique Meirelles anunció su candidatura. Sí, ya, en realidad ya estaba planificado, claro, pero que iba a ser para el 7, pero la semana pasada lo hizo, sí, coincide. Justo. Ahora, hablando de la carrera, Lindbergh Farías, que es uno de los dirigentes principales del PT, dijo hoy, no vamos a aceptar que saquen a Lula de las elecciones. Sí, el PT está en una posición muy firme que es el candidato es Lula y nuestro candidato es Lula y de ahí no se mueve. Con lo cual está también el tema de que si se le impidiera ser candidato habría una deslegitimación del proceso político en Brasil. Bueno, de eso sabemos mucho los argentinos. De eso sabemos mucho los argentinos, de proscripción. Exacto, a eso iba. ¿Se puede comparar con por ejemplo, con el proceso que vivió el peronismo sin Perón o con las proscripciones a Perón? Hoy me pasó una cosa en esa dirección. Estuve intercambiando mensajes con amigos de distintos países de la región para ver sus reacciones. Y un amigo salvadoreño que está en México me dice, están creando un Perón. Esto inaugura años de inestabilidad si no lo dejan competir. Bueno, esa es una opción. El futuro, por eso no es bueno. Hoy no es un buen día para la democracia. Los que quieren ocultar que esto es un hecho político dicen esto es una lucha contra la corrupción. No nos confundamos. Los corruptos en Brasil debe haber muchos, pero sin duda no son ni Dilma ni Lula. Así que esto es totalmente claro. Ahora, sí, La investigación del juez Moro es de 2014. Ese año fue la cumbre de los BRICS en Fortaleza. Rusia, India, China, y estuvo incluso Argentina y Sudáfrica. ¿Hay una asociación entre el nacimiento de este movimiento y la ofensiva contra...? Las casualidades hacen pensar en causalidades. Y lo que tenemos es dos hechos interesantes. Uno, no solo se está atacando a un partido político y la figura política más importante que ha dado la región en las últimas décadas, que es Lula, sino que también se está atacando a lo que se ha llamado las multilatinas, que son las grandes empresas de varios países, entre ellos Brasil con varias, que alcanzaban un desarrollo que les permitía competir con las grandes multinacionales de Estados Unidos. Y tercero, resulta ahora que esto que está pasando se da en el mismo momento que Estados Unidos define que su principal enemigo ya no es el terrorismo, sino es la amenaza a la seguridad nacional de China, por parte de China y por parte de Rusia a los Estados Unidos. En el mismo momento que eso sucede, Trump anuncia, eso está en los diarios de ayer y de hoy, que en su viaje a la Cumbre de las Américas lo que va a pedir es que los países de la región
limiten su relacionamiento con China y que vuelvan a tener un relacionamiento principalmente con los Estados Unidos. Ya es lo que Así planteó el canciller, ex canciller Tillerson, cuando hizo su gira por América Latina hace pocas semanas atrás. Hay un realineamiento y esto evidentemente se da en un marco político. ¿Cuánto de eso tiene cada uno? Eso me parece que es más difícil de medir, pero lo que está claro es que hay un realineamiento político y que ese realineamiento implica excluir a figuras y a liderazgos populares de la posibilidad de llegar al gobierno. Ahora, también uno se pone a analizar, Jorge, y uno puede pensar qué fracaso para esta entente mediática, judicial, política que hoy gobierna Brasil, que tengan que mandar a un dirigente político a la cárcel porque con los votos no pueden ganarle. Es un fracaso también para ellos. Por eso no amenazan con las botas. Amenazan con las botas. Y amenazan, con los militares. Claro, es un fracaso. Pero además es un país que tiene una serie de problemas, con lo cual lo que está demostrando en realidad esa élite, ese grupo de poder que se ha aliado, está demostrando una enorme irresponsabilidad. Porque Brasil es un país que sale de 2 años de recesión muy severa, tiene una serie de problemas sociales complejos, tiene problemas de seguridad y de crimen organizado muy complejos, tiene una necesidad de desarrollo extraordinaria y lo que están haciendo es ayudando a dinamitar un sistema político que había demostrado bastante estabilidad y que lo dejan en una zona de incertidumbre muy grande y de ilegitimidad muy grande para el futuro. Eso no parece una medida prudente, parece más bien una medida desesperada o simplemente reaccionar, es decir, no dejemos que llegue. Es la frase esa de Lula, ustedes leyeron esa frase de Lula, ¿no? Que dice, nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa del pobre iba a producir semejante odio en aquellos que habitualmente tiran la comida que les sobra. Es increíble, muy fuerte. Jorge, ¿usted cree que la semana que viene el Tribunal Superior de Justicia del Brasil puede rectificar? El Supremo. El Supremo, sí. Puede rectificar, porque veo que Marco Aurelio, uno de los Supremos, está pidiendo que se revise la jurisprudencia, ya no el habeas corpus personal para Lula, sino que se revise la jurisprudencia sobre la prisión en segunda instancia. Él creo que además en un plazo va a ser presidente, creo, del tribunal. Pero él dijo que la semana que viene, porque él tiene 2 pedidos en ese sentido. Yo no conozco bien el procedimiento del Supremo, pero sé que hay una idea, pero no sé exactamente cuándo. Él dijo que la semana que viene lo iba a pedir. Bueno, no sé si él tiene posibilidad de imponerlo tan rápido o no, o hay que esperar que haya un cambio en la presidencia. Pero eso sí es importante porque, por ejemplo, la señora Wagner, que es la que se dio vuelta, dijo que ella vota por principio a favor de la extensión de la presunción de inocencia, que en este caso no votó así. O sea que si hubiera una decisión más general sobre el tema, se cambiaría el voto. Pero eso es parte, me parece, del debate. Y acá no nos confundamos, no es técnico, es político. Claro. Acá el poder quiere sacarlo a Lula de la cancha y eso es lo que están haciendo de una manera bárbara, de una manera que no respeta los marcos ni las reglas democráticas y que no es bueno para la región y que podemos estar de acuerdo con el técnico y no es político, pero también tengamos en cuenta que se está perdiendo en el terreno técnico porque están perdiendo en la Corte Suprema. Sí, claro que sí. Bueno, lo sumamos a Sergio Palazzo, dirigente, secretario general de la bancaria, que bueno, ustedes saben, hoy hubo un paro, están reclamando por la paritaria, ya vamos a hablar de eso, Sergio, pero bueno, estamos hablando cómo están viviendo ustedes también desde la situación gremial, esta posible detención de Lula y este proceso en Brasil. Bueno, buenas noches a todos. Claramente desde la corriente federal nosotros hemos emitido un pronunciamiento en donde no solo nos solidarizamos y acompañamos a los trabajadores brasileños, sino también al expresidente Lula, porque entendemos que claramente hay una decisión política de encarcelar las ideas, los principios, las convicciones y la lucha de los sectores populares a manos de los sectores de la derecha que están gobernando en la región. Esto es muy claro y no es el único caso. Creo que cuando un gobierno necesita echarle la culpa sistemáticamente al pasado, meter preso a los opositores, significa que no puede explicar lo que está haciendo en su gobierno. Y eso es lo que está pasando en Brasil, eso es lo que pasa en nuestra República Argentina también, y es lo que pasa en la mayoría de los países de la región donde hubo cambios, no solo de presidente de la nación, sino también de políticas.
Sí, con políticas muy similares, porque en Brasil lo primero que han hecho es tirar abajo todas las reformas que hizo Lula y hacer lo primero que hicieron, una flexibilización laboral. Está claro que el proyecto ideológico al que apuntan este tipo de políticas que están imperando en la región es la desarticulación precisamente de los sectores populares, de las organizaciones sindicales, para avanzar en un proyecto que tiende a darle más empoderamiento a los que tienen poder y a quitárselo a quienes lo han ganado en gobiernos progresistas. Entonces, para eso necesitan encarcelar, instalar el debate de que todo lo que venga del progresismo es corrupción, sin mirarse para adentro, precisamente que a veces más corrupción, generar pobreza a costa del enriquecimiento de los que ya son más ricos, con políticas bastante sospechosas o sospechadas de lo que hacen, y claramente lo que buscan es, en el caso de avanzar, es avanzar sobre los contratos de trabajo, sobre las leyes laborales, sobre los sistemas previsionales. Nosotros, para esta gente de este tipo de ideología, somos simplemente un número, y ese número, cuando no les cuadra, es la cantidad de ciudadanos de un país que salen del circuito formal y que salen del circuito normal y habitual que tiene un país y que debería darle respuesta a esos sectores. Ellos no tienen ningún interés en darle respuesta a esos sectores y creo que buscan su eliminación social a través de este tipo de políticas. Bueno, a ustedes les está pasando, digamos, porque ustedes están teniendo una lucha contra uno de los sectores más fuertes del campo económico, uno de los sectores que más ha ganado en los últimos años en concentración económica y que sin embargo a ustedes le están queriendo ofrecer un 7% de aumento paritario, ¿no? Sí, ¿sabes qué es lo delicado de esto? Uno, por principio bajo la lógica de ellos y sus principios, uno podría atarse simplemente a esa voracidad de rentabilidad que siempre busca el sector financiero, ¿no? A costa del ahorrista, a costa del usuario del servicio, a costa del trabajador. Pero no se quedan ahí. Cuando uno le pregunta por qué hacen ese tipo de propuestas que a veces son provocativas, inclusive porque en la última nos ofrecieron ya no darnos un aumento, nos ofrecieron disminuirnos el 50% de algunos ítems que cobramos. Y cuando uno pregunta por qué, dicen porque los tiempos políticos en la Argentina cambiaron. Y creo que ahí es donde está el eje del debate de esta discusión, que se encuentran amparados por un gobierno que les permite querer avanzar sobre los derechos y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Tienen cobertura. Sí, por supuesto. Tienen cobertura. Por supuesto, yo doy cuenta de ello porque, te doy un ejemplo, cuando existe un convenio colectivo homologado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no tiene más que controlar de eso. Vos tenés, bancaria o cualquier sindicato o la parte patronal, alguno incumple, tiene que ir a la justicia y decir, mire, se está incumpliendo esta parte. Bueno, con una sola resolución del Ministerio de Trabajo, ellos han tomado decisiones que afectan la vida, la salud y el salario de los trabajadores bancarios. Con una sola decisión, toman el jueguito de ir y presentar una notita, vengo a preguntar tal cosa, y parece que el ministerio se convirtiera en una oficina de dictámenes, que por supuesto son propatronales, y sobre la base de ese dictamen dejan de cumplir obligaciones, aún teniendo fallos judiciales en contra. Eso de ese. Claro, aún teniendo fallos judiciales en contra. No solo incurren en la ilegalidad, sino que se amparan en el poder del Poder Ejecutivo a través de uno de sus ministerios para llevar adelante ese tipo de tropelías. Bueno, que han perdido todo poder el Estado en Argentina o en Brasil ha pedido el poder de regular. Son partícipe de eso. Digo, en vez de ponerse de árbitro, están a favor de una de las partes, clarito, ¿no? Mirá, está claro y creo que también estaba claro antes, y eso es la gran autocrítica que nos tenemos que hacer todos. Todos sabíamos que Mauricio era Macri y todos sabíamos qué hacía la familia Macri y qué hacían los hijos que iban a ocupar los lugares en el gobierno. Primero, no nos llamemos a sorpresa y no nos hagamos los desentendidos. Acá hay que hacer una profunda autocrítica porque esto se sabía. Que hoy haya un mal humor social, bueno, ese mal humor social hay que tratar de cristalizarlo en una situación en la que esta gente o cambie su política o nosotros, a través de los mecanismos democráticos, cambiemos los gobernantes. Esto es muy sencillo. Pero creo que esto se veía venir y no es otra cosa que parte de una historia que hemos vivido en la Argentina y la más reciente en los 90, porque estas políticas son políticas de absoluta similitud con la de los 90, nada más que ahora tienen una parafernalia de medios y un blindaje mediático y un sistema de comunicación social que lo vuelve absolutamente sofisticado para dar una pelea en igualdad de condiciones, más aún cuando existe una hegemonía de medios concentrados que son el sustento
comunicacional del gobierno, en donde raramente parte del periodismo importante que debería haber en la Argentina, que siempre debe ser la oposición al poder, pasó a ser la oposición de la oposición. Claro. Cierto periodismo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, ese es un punto interesante para Jorge Tayana también, ¿no? Porque digo, no solamente la autocrítica de lo que fue el pasado y por qué llega Cambiemos, sino ahora, porque todavía en la Argentina hay un sector grande de lo que se denomina oposición política que mansamente y calladamente acompaña. Ni hablemos del sindicalismo. Se está debatiendo a ver qué tipo de CGT se están peleando, a ver quién puede ser más oficialista o cercano al gobierno. Entonces digo, ahí ¿cómo no se dan cuenta que también vienen por ellos en algún momento? Sí, bueno, me parece que lo central es la construcción de una propuesta política nacional que defienda el trabajo argentino, que defienda a los trabajadores, que respete la solidaridad y que se base en la justicia social, que crea en la integración regional, y eso hay que contraponerlo al proyecto del gobierno. En la medida que avancemos en la construcción de ese proyecto y la confrontación... Cuesta, sí, cuesta. Bueno, cuesta porque las derrotas se sienten y duran un tiempo, y el reagrupamiento hay que hacerlo de a paso, pero lo que está claro es que eso hay que lograrlo a través de un trabajo de un muy amplio espectro de sectores políticos, sociales y económicos. Y eso hay que construirlo. Hay que ver la situación de las economías regionales, hay que ver la situación de los productores y hay que ver, por supuesto, la situación de los trabajadores. Es difícil, es complejo, pero yo tengo confianza en la capacidad y en la experiencia de nuestro pueblo. Y lo que se refería Sergio, que habló de la declaración de la Corriente Federal en relación a Brasil, es de destacar que así como el gobierno calla y los partidos políticos del oficialismo callan, la corriente sindical, la CGT, la CTA, el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria en diputados ha hecho una declaración muy contraria a lo que está pasando en Brasil y muy solidaria con la situación de Lula y con la violación del Estado de Derecho. Y de hecho hay una marcha hasta hace pocos minutos. Ahora frente a la Embajada de Brasil que se está concretando en este momento. Ahora, no solamente no le perdonan, como bien recordaba Jorge recién, a Lula haber sacado a 9 millones de pobres, de esa pobreza haberle devuelto un plato de comida a la mesa que no tenían, sino que tampoco le perdonan que venía de un sindicato y que era un sindicalista que pudo llegar a la máxima, un obrero, ¿no? Un obrero. No le deben perdonar eso tampoco a Lula. Sí. Él siempre ha sido, tuve la oportunidad de conocerlo en una conferencia acá en la Universidad de Lomas de Zamora y aparte el secretario de la CUT en Brasil, que es el primer sindicato donde él se instala ayer, es precisamente bancario. El compañero que es el secretario general de la CONTRAF, era el secretario general de la CONTRAF, Wagner Freitas. Y creo por el pensamiento y la poca oportunidad que tuve en su momento de hablar con él, pero él se sentía profundamente orgulloso de su origen y de su familia y la humildad de su familia que lo había llevado y lo había instalado en la máxima magistratura de un país donde la oligarquía brasileña debe ser una de las más fuertes de la región y una de las más duras y asociada a los poderes militares de Brasil, y que un trabajador llegara era casi imperdonable. Creo que logró sostenerse en el poder tanto tiempo y el PT logró después a través de Dilma la reelección de ese espacio político precisamente por ese avance social que tuvo el gobierno de Lula de incluir. Es más, la Argentina fue a tomar referencia de lo que fue la asignación universal por hijo, de lo que era en Brasil oportunamente. Inclusive recuerdo que el mismo economista que tenía la diputada, la doctora Carrió, que era Lobol en aquel entonces, siempre hablaba... Exactamente. Hablaba de esa asignación universal tomando como referencia a Brasil. Mirá si habrá sido importante todo ese proceso político en la región, ¿no? Bueno, no hay que olvidarse también que Lula fue el que encabezó en el 90 o 91 el proceso de juicio político contra Collor de Mello, claro, que había sido impuesto por la cadena O Globo, ¿no? Es una larga pelea que tiene. Sí. Yo estuve la semana pasada, hace 10 días, con Lula en Foz de Iguazú, se lo veía muy bien, muy firme, pero a él también ahí decía una cosa que es muy importante. Es el primer presidente
de Brasil que no tiene estudios universitarios, pero es el que creó más universidades en la historia de Brasil. Bueno, es increíble. Pedro, ¿qué habías traído vos? Un spot que... Sí, primero recordar algo, que después del seminario ese internacional en Foz de Iguazú, la caravana de Lula fue baleada. Fue baleada. Nosotros lo señalamos acá. Hay que recordarlo también, que es parte de esta ofensiva. Fue un increyendo. El día mismo del acto, tuvimos que demorar la salida como una hora porque un grupo bloqueó una calle, a pesar de que eran pocos, había como 1.500 en el acto, estos eran 50, pero bloqueó la calle y atacó a pedrada, y el presidente del PT de la ciudad de Foz quedó con el ojo en compota. O sea, hubo un creyendo de violencia contra Lula. Tal cual. Trajimos un spot de la campaña del año 2014 que es una buena síntesis de lo que pensaba el Partido de los Trabajadores y cómo veían a la gente que salía de la pobreza y cómo miraban hacia atrás el lugar de donde venían. Veámoslo porque realmente es muy impactante. Presten atención. Quando a gente dá passo para frente na vida, precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. ¿A dónde hubiera llegado esa persona sin el Partido de los Trabajadores en el poder, en la calle vendiendo diarios, sin trabajo, sin poder recibir medicamentos? O sea, son las mismas caras, si prestaron atención, son las mismas personas. ¿Cómo hubieran quedado y cómo están? Realmente es impactante, es emocionante ver esto. Bueno, eso es un poco lo que hay que plantear también ahora, Sergio, ¿no? Frente a lo que son un proyecto del neoliberalismo, usted lo acaba de decir, frente a lo que justamente se combate, que todo el populismo es corrupto, se robaron todo, pero justamente les ha molestado la inclusión social que pudieron dar en la región, ¿no? Sí, está claro. La inclusión social y las políticas en favor de los sectores más desposeídos en este país o en cualquiera, lo que hacen es empoderar a una parte de la sociedad que no tiene poder. Porque no es lo mismo no tener un plato de comida, no es lo mismo no tener un plato de comida y tener que aceptar cualquier condición de trabajo a cambio de ese plato de comida, que tener un plato de comida con derechos. Y cuando esos sectores sociales adquieren derechos, quiere decir que ese poder se lo sacaron a alguien, y es a la clase dominante. Entonces lo que acá se busca es, esos sectores dominantes, lo que buscan es recuperar el empoderamiento que habían obtenido los sectores populares, en este país o en los países de la región. Y en definitiva, en el centro y en el fondo del debate, lo que existe es una cuestión de poder. Es cómo el sector más desposeído de las sociedades de Latinoamérica, en este caso de Argentina, pierden el poder que obtuvieron bajo gobiernos populares, porque de ese modo son presa fácil precisamente de aquellos que tienen cada vez más poder. Entonces te imponen condiciones de trabajo, te imponen condiciones de salario y hasta te imponen condiciones en tu modo de vida, porque no es lo mismo acompañar a un productor en la Argentina que fabrique remeras, zapatillas o que tenga una pequeña empresa, que te vendan la panacea de que a vos te traen una prenda de afuera y es mejor y que vos tenés que comprar eso porque está de moda. Esto que está describiendo, ¿tiene que ver con la decisión de este supermercado de presentarse al proceso preventivo de crisis para realizar una reducción de su masa de empleados pagándole menos indemnización?
La verdad que cuando yo vi esta mañana o estos días, cuando empezó a salir la noticia del pedido de empresa en crisis, lo primero que pensé que era una joda, debo decirlo. Dije, esto es esos memes que hacen así medios truchos. Después profundicé y no, es cierto. Una empresa de la magnitud de Carrefour en el mundo, que plantea un proceso de empresa en crisis en la Argentina, tiene 3 objetivos. Echar gente por menos plata y quitarle el convenio colectivo, porque bajo una empresa en crisis también se discute si el convenio colectivo Además, está vigente o no. optimizar las ganancias, obviamente. Por supuesto que, como siempre, la voracidad rentística que tienen es cómo incremento la ganancia. Ahora, también refleja una cosa, que el mercado, así comillas, como le gusta denominarle a ellos, le está dando el fundamento para hacerlo, porque la caída de consumo es lo que deberíamos estar analizando, y la caída de consumo tiene que ver con la caída del poder adquisitivo del salario. Porque ahí también hay una realidad, digo, para el gobierno en este momento a nivel mundial no debe ser una muy buena propaganda que Carrefour diga que está por cerrar sus puertas en la Argentina, porque no está hablando entonces muy bien de la situación económica en la República Argentina, ¿no? Ciertamente. Me parece Es que la para el caída- gobierno no debe ser muy bueno. Es la caída del mercado interno. Sí, Decía sí. Moreno que Carrefour aumentó el doble los alimentos. Pero la gente no lo compra. Claro. No lo compra. Ellos van a seguir ganando. Pero ahora quieren tener menos empleados y ganar lo mismo o más. Es la ecuación que hacen. Ahora, vendiendo menos y con menos empleados siguen teniendo su tasa de rentabilidad. Es así. Y eso es lo que buscan, una flexibilización de hecho como buscan en otras ramas o en otros sectores. No es de hecho, Ahora porque es el el recurso gobierno. preventivo es eso, Sí, digamos, bueno, porque ahora- pagan menos indemnizaciones, pagan menos salario y eliminan el convenio. Ahora el gobierno tiene la potestad de no dárselo. Claro. Si el gobierno es el que va a tener que decidir si convalida o no estas prácticas Pero empresarias. Triaca ya dijo Bueno, que... lo que dice acá lo el iba a amigo, considerar. el Ministerio de Trabajo como labura. Pero aparte uno debería replantearse, y acá tenemos un especialista que la verdad que uno se sonroja hablando de política internacional estando Pedro acá, ¿no? Pero uno debería plantearse, ¿por qué no hay un informe de esas misiones comerciales o de esos encuentros presidenciales? ¿Nadie le avisó que iban a cerrar Carrefour en la Argentina o le avisaron y está acordado? La Es que, por sospecha ahí, que avisaron. es que por ahí no lo van a cerrar, insisto. Bueno, Por ahí digo, lo que este buscan tipo de es- proceso por ahí lo que en buscan es crisis, ¿no? otra cosa. Sería bueno que nos expliquen un poco, porque vos vas, te das la mano, decís que bueno que va a estar el acuerdo económico con Europa, no sé, todo lo demás, pero nadie le dijo al señor presidente de la República Bueno, Argentina de esta situación, o si lo acá- dijeron y está acordado que así sea. Acaba de estar con el presidente de Francia, ¿no? Por eso hacía la Estas referencia, cosas a veces en esas cumbres se hablan, Pero ¿no? Sergio, es lo que decía usted recién, porque si hay un disciplinamiento, Carrefour hace esto, y el fantasma, vamos a echar a 3.000 personas, porque esta es como Sí. la realidad. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que bajar los salarios, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Sí. Ese es el disciplinamiento, es el empoderamiento. Pero del que ¿sabes hablamos cuál es la hace un otra minuto. consecuencia inmediata? Que si lo hace Carrefour, imagínate de ahí para abajo lo que Bueno, viene a ver, después. antes de Exactamente. Carrefour, Lo hacen todo. esta semana, Cargill 300 empleados ha dejado afuera. Y blindada la con fábrica. una situación gremial en la interna que es como también de respuesta a situaciones de protesta gremial que hubo dentro de Cargill. Ahora, y con- 300 y empleados. Con gendarmería ocupando la fábrica porque decía que si no, no se podía disciplinar a los En trabajadores. forma totalmente ilegal porque ni siquiera avisó al Ministerio de Trabajo. Es decir, pegó un cartelito en la puerta y dijo hoy no lo dejo entrar y hasta que no levantan la medida de fuerza no pueden entrar los trabajadores a la planta. Fue un disparate total y amparado por el gobierno que no salió en ningún momento. Bueno, por eso estamos viendo este avance permanente también contra las organizaciones. Por eso, la verdad, Sergio, no es porque esté, pero lo decimos siempre, que organizaciones como ustedes tengan la dignidad de seguir representando, de luchar, de no doblegarse frente, como lo han hecho otras organizaciones gremiales, con una pauta irrisoria de un 15%, la verdad que, bueno, uno puede tener un poco de esperanza aún en lo que queda en esta Argentina, ¿no? Mira, ¿sabes cuál es la discusión salarial hoy? Más allá del número del 15, tiene que ver con que si te garantizan o no te garantizan el poder adquisitivo del salario. Porque si vos me decís, el 15 tenés una cláusula gatillo que es automática y a vos te devuelven lo que supere la inflación es una cosa. Ahora si te dicen, no, mira, ahora la cláusula gatillo no sirve. El primer razonamiento que yo tengo que hacer como trabajador y como dirigente sindical es cómo es. El año pasado servía y ahora no sirve. Lo segundo es, cláusula gatillo existe en el valor de los combustibles, que es barril de petróleo y dólar.
Cláusula gatillo existe cuando te dan un préstamo UVA porque es sobre inflación. Cláusula gatillo existe con los servicios públicos porque es dólar e inflación. Quiere decir que entonces el problema no es la cláusula gatillo, son los salarios. Cláusula gatillo existe cuando te ofrecen un bono 3% encima de la inflación. Entonces el problema pasa a ser lo que ellos siempre denominaron el costo salarial y el costo argentino, que lo quieren bajar. Que no solo es el costo en materia de salario, sino que es el costo en materia de derechos. Por eso piden la renovación de convenios colectivos a la baja, quitando condiciones de trabajo, porque eso es salario diferido para el trabajador. El problema no es el 15, sino es cómo te lo pagan, porque te lo quieren pagar en 3 o 4 cuotas, y cuando vos lo dividís es un 10, en el caso nuestro te doy. A nosotros nos ofrecieron, la última oferta es un 15% en 3 cuotas, 7% el primer semestre, 3% el trimestre siguiente y 4 y 4, quiero decir, en los trimestres siguientes. Vos lo anualizás y es el 10,33. Claro. Y por otro lado te dicen, tenemos una bonificación importante para el bolsillo del trabajador, que es el día del bancario, que en promedio es 26.000 pesos anuales, se cobra una sola vez al año. Nos ofrecieron 13.000, es decir, la mitad. No solo no me lo van a incrementar por el acuerdo salarial, sino que me lo bajan a la mitad. Y tenemos otro ítem que percibimos, que se hace por el cierre de la paritaria como una compensación, o una compensación extraordinaria, no me acuerdo bien cómo le ponemos el nombre, que ahora dicen no la vamos a pagar a la compensación extraordinaria. Y uno dice, entonces, si no te pagan esto, y esto te lo disminuyen a la mitad, y esto es el 10,33, tampoco es el 10,33, es menos, porque lo otro lo anualizás, lo dividís por 2 y empezás a sacar lo que te falta. El problema es que no se logra garantizar que la inflación no supere al salario. Y si querés discutir, que es lo que planteamos nosotros, vos querés discutir el 15, discutamos con una cláusula gatillo que me garantices la preservación del salario. Y segundo, nosotros cobramos en una sola cuota, no cobramos en 3 porque a los bancos les va bien. Y lo otro que decimos puntualmente, en este sentido, es que si querés discutir sin cláusula gatillo, discutamos. Pero es el propio Banco Central de la República Argentina, a través del relevamiento de expectativa de mercado, que publica todos los meses, en donde el mercado es el que le dice que va a ser 20,7 la inflación en el 2018. Totalmente. Entonces, no querés con cláusula gatillo, pero el propio Banco Central, que es el mandamás del sistema financiero, está diciendo que va a ser el 20,7 en una publicación. Bueno, entonces, tomemos una referencia. Si vos querés un 15 sin cláusula gatillo, lo que me está diciendo es que yo como laburante me tengo que hacer cargo de los 5 puntos que me van a faltar a fin de año. Y cuando me dicen que la cláusula es que nos volvemos a juntar, en el caso nuestro, no hablo de otras organizaciones porque no me corresponde hablar de las paritarias de otras organizaciones, pero en el caso nuestro, 7 veces incumplieron esa norma que habían firmado, que era que tenían la obligación de juntarse para rediscutir el salario, y tuvimos que terminar muy mal en cada paritaria para recuperar lo que habíamos perdido el año anterior porque ellos no se quisieron sentar. Sergio, gracias. No, gracias a usted. ¿Qué es lo que viene, lo último? ¿Alguna novedad? Mañana, coincidencias a veces de la vida, mañana es el aniversario, o hubiera sido el cumpleaños de Marisa Leticia, la compañera de vida de Lula da Silva, así que mañana va a haber una misa en el Sindicato Metalúrgico, en las afueras de San Pablo, con Lula, por supuesto. Bueno, una línea para cerrar, Jorge, agradeciendo su análisis siempre muy profundo y realmente interesante. No lo miremos como algo que pasa en otro país, miremoslo como algo que afecta a la calidad de la democracia en la Argentina y del Estado de Derecho, porque esa es la verdad y por eso tenemos que expresarnos también en solidaridad con lo que está pasando. Gracias, Jorge, como siempre. Pausa, seguimos, estamos en vivo en Brasil. Se demora la posibilidad de que habla un Lula que resiste, que está acompañado por mucha gente que se sigue sumando allí en el sindicato, que lo vio nacer justamente a la lucha sindical y a la política. La proscripción en Brasil, que ha comenzado una democracia agonizante en Brasil. Pausa y volvemos.